arrastrar y atraca de nuevo. ¡Guau! ¿Qué pasa, chavales? Aquí estoy con el mano de operador preparado para hacer ñapas en la historia esta. Voy a hacer un tutorial cortito porque es súper rápido como se hace del reglaje de hacer reglaje de válvulas a una KTM 690, que os puede servir para cualquier otra KTM o cualquier otro motor de 4 tiempos que tenga pastillas de reglaje. Ahora os enseño las pastillas. ¿Qué pasa ahí? Mira, aquí están las pastillas. Estas son las pastillas nuevas y estas son las que hemos sacado, ¿vale? Pues las motos que llevan reglaje de pastillas, como por ejemplo la KTM, os voy a contar cómo se hace el reglaje, que es súper rápido. Lo primero que hay que hacer es desmontar el asiento. Ya sabéis cómo se desmonta, no voy a grabar una obviedad como esa. Y después sacáis la caja del filtro, que es muy sencillo. Y tenéis la ñapa, el vídeo de cómo hemos hecho la caja del filtro, o sea que ahí ya veis cómo es la caja y cómo se saca, aunque es muy sencillo. Yo os grabaré ahora un poquito dónde están los tornillos y cómo se saca la caja. Y después de sacar la caja del filtro es levantar la tapa de la culata, que no tiene absolutamente nada, es muy fácil. Mirad. Quitamos el asiento, que es súper fácil, y la caja del filtro, que va aquí pillada. ¿Por dónde va pillada? Pues en estos tornillos. Va pillada por aquí, en un tornillo aquí, otro tornillo aquí y otros tornillos que van en la parte de aquí abajo. Este tornillo de aquí dentro y este de aquí, que se accede por la parte de fuera, ¿vale? Si tenéis, ahí tenéis el tornillo, mirad. Vale, si tenéis carenado como tengo yo, pues hay que desmontar el carenado. Si tenéis la moto normalmente de enduro, pues es mucho más fácil. Sacáis la tapa lateral y accedéis ahí al tornillo. Vale, tenéis quitado los tornillos del filtro, levantáis el filtro, mirad por dónde coge, aquí. Sale el filtro con la tobera de la moto, en este caso, que esta moto es anterior al 2012, entonces tiene la tobera ahí incorporada en la caja del filtro. Si tenéis una moto del 2012 en adelante, el carburador o inyección lleva aquí una tobera, que es un snorkel, ¿vale? Que quedará aquí puesto. En las anteriores al 2012 queda aquí integrado en la caja del filtro. Sacáis caja del filtro. Accedemos aquí a la culata. Una vez que quitamos la tapa de la culata, quitamos el filtro. Sacamos las toberas que van aquí, una tobera que es esta, la tengo apartada. Sacamos las otras toberas que están por aquí, ¿lo veis? Que va ahí a esta toma. Son toberas de goma, no tienen nada, con una persilla normal, mira. Vale, los 4 tornillos, aquí va otro, 4 tornillos y levantamos la tapa. Ya tenemos la culata a la vista, ¿veis? Ahí está. En este caso está desmontado. Aquí está un eje de balancines de escape y aquí va el otro eje con las válvulas de admisión. En mi caso tuve que renovar las pastillas de las válvulas de admisión porque ya no estaban dentro de sus valores, ¿ok? Bien, levantamos la tapa a la culata, accedemos a los balancines de la moto, ahí los veis, válvulas, está todo montado. Y para desmontar, hay que ir al lateral. Bien, ahora os explico cómo se pone en punto muerto superior el motor para poder liberarlo. ¿Qué pasa? Para poder levantar esto y medir que esté un poco suelto, mirad, vale, y que esté en punto muerto superior el pistón, es colocando la rosca de encendido. Aleja un poco la luz, que si no da mucho, vale, así. Colocando la rosca del encendido, como veis, un agujero, otro agujero con el eje con el balancín y el del medio alineado con ese tornillo. Normalmente suele haber aquí una marquita, ¿vale? Una marquita que os indicará que está en su sitio. ¿Cómo lo voy moviendo? Levanto la moto, la rueda suelta, quito la bujía, meto segunda y le doy golpetones. Mirad, ¿lo veis? Mirad. ¿Veis cómo se mueve? Ahora, pues ese es el punto muerto superior del pistón, es decir, que ninguno de los empujadores de las levas, ahí veis los empujadores, esos dos, ¿veis? Están uno para un lado, otro para el otro, y ninguno está tocando las levas, por eso están sueltas. Vale, llegado a ese punto es cuando ya medimos.
Y si hay que operar, levantamos el balancín, los balancines y cambiamos las pastillas. Y si no hay que operar, ya hemos comprobado el reglaje de válvulas. Vale, tenemos puesto el punto muerto superior. Aquí tenéis la posición de cómo tiene que estar la cadena de la distribución. Y hay que quitar estos tornillos que soportan el eje de balancines. Quitamos uno, los ponemos en su orden aquí. Quitamos el de atrás, o el de abajo, en mi caso, como lo veo yo. Vale, aquí. Con un tornillo de rosca 6, cualquiera. Yo tengo este de estrella, os vale cualquiera, que sea largo, porque tiene que entrar por aquí. Vale, va a entrar ahí. Va a enroscar sobre el eje del balancín. Enrosca un poquito, ¿veis ahí la punta? Por aquí. Vale. ¿Qué pasa con eso? Que tiramos y sacamos el eje de balancines. Ahí está. Y ahora podemos coger los balancines para cambiar las pastillas. Cambiamos pastillas por la medida adecuada. Previamente hemos medido si están bien o mal. Pastillas puestas, ponemos de nuevo los balancines, cogemos el eje. Mira el eje, tiene dos agujeritos, ahí van los tornillos superiores. Cogemos el eje y otra vez por su sitio hasta que entre en boca, vale. Y alineamos los agujeritos, vale, listo. Alineados los agujeritos, desatornillamos el tornillo que hemos utilizado de herramienta y volvemos a poner. Sus tornillos salen de serie. Un tornillo y tornillo de abajo. Vale, ya está. Ahora apretamos con los pares de apriete recomendados por la casa. Los pongo ahora aquí en el vídeo y volvemos a chequear el juego de válvulas. Como os contaba, en mi caso, escape está bien, ya lo he chequeado, está en su valor. Y ahora que he puesto las pastillas nuevas, voy a volver a chequear el juego de admisión, que está bien. Cerrar culata. Bien, ya tenemos montados los balancines apretados en el par de 12 y estamos comprobando el valor. ¿Veis? Medimos una galga, notamos que roza y lo tenemos ahora a 0,9010. Está el valor. Y el valor de fábrica es de 7 a 13, o sea que lo tenemos en 9,10. Está perfecto. Sacamos y ya procedemos a montar culata y arrancar la moto, claro. Pues ahora que ya hemos apretado los tornillos a 12 newtons, ¿qué más nos queda? Bien, un consejito, que yo suelo hacerlo. Como hemos manipulado esta zona, yo he estado limpiando para quitar posibles impurezas, tal. Yo siempre aconsejo ahora echar unos chorros de aceite por encima de balancines, por encima de cabezas de válvula y los ejes. ¿Para qué? Para que cuando arranquemos en frío, antes de que empiece el motor con la bomba a subir el aceite a la culata, ya tenga un mínimo de aceite y no empiece rozando metal con metal limpio, sino que tenga ya un pequeño baño. Así que le voy a echar un chorrín de aceite y cerramos culata. Y nada, montada la culata, comenzamos a poner la caja del filtro, que en mi caso tiene hecha el bricolaje, que esto es una caja de herramientas estanca, y aquí va la caja del filtro original. Y ya sabéis, os dejo aquí arriba el enlace de la ñapa esta de la caja del filtro, por si queréis que os haga. Ojo, cuando pongáis la tapa de válvula, no os olvidéis, para probarla el motor, de poner la bujía, que la habíamos quitado, ¿vale? Es importante que tenga la bujía, si no, no arranca. Bueno, y otra cosa, ni que decir tiene. Manual de taller, eso ayuda mucho a desmontar, quitarte dudas, pares de apriete, forma de actuar, vienen muchas cositas interesantes. Bueno, viene todo, esto es lo que utiliza la gente del taller. Si alguien necesita una copia de manual de taller en PDF, nos escribís por el correo electrónico de la página web. Solo pido a cambio una suscripción. Venga.